Diga mucho. Déjame hacer aquí un pequeño cambio en cómo se está viendo esto. Acá. Qué bueno que podemos estar aquí, ¿verdad? Permíteme. Itamar, tengo problemas para compartir la pantalla. Ok. Un momento. Ok, ahora sí. Nuevamente, muchas gracias por estar conectado. Espero que podamos tener una clase hoy que nos ayude. Mi deseo es hablar acerca de principios de interpretación bíblica. Ese es el tema durante meses. Yo diría que hay personas que se me han acercado y me han hablado acerca de la necesidad de aprender a cómo estudiar mejor la Biblia. Y hemos pensado distintas alternativas, pero entonces de ahí es que nace la idea de dar esta serie de clases. Van a ser posiblemente unas 3 clases que vamos a estar dando de principio de interpretación bíblica. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué es necesario el estudio cuidadoso de las Escrituras? Y quiero dar 2 razones por las que yo considero que es necesario el estudio cuidadoso de las Escrituras. El primero es que es un mandato de la misma Escritura. Vamos a ver 2 versículos. El primero es Juan 5:39. Jesús está hablando y Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra que se traduce por escudriñar en el original, en el griego, es la palabra ereunao y significa literalmente buscar, investigar, explorar. Y esta palabra, ereunao, que se traduce, repito, por escudriñar, se utiliza cuando se quiere expresar la idea de una búsqueda diligente. En otras palabras, Jesús, si fuésemos a hacer una traducción bien literal, lo que Jesús está diciendo es: busquen diligentemente, investiguen, exploren las Escrituras. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciéndole a la gente que tienen que buscar con diligencia, que tienen que explorar y que tienen que investigar las Escrituras. Sigue diciendo: porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. O sea que la primera razón que estamos viendo es esta. Pero vamos a ver otro versículo. Aquí estamos entonces el apóstol Pedro hablando. Ya ha pasado Pentecostés, la iglesia está creciendo, han pasado aproximadamente unos 20, 30 años de crecimiento de la iglesia, y Pedro escribe su segunda carta. Y cuando escribe su segunda carta dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Lo primero que vemos aquí es que Pedro pone las epístolas de Pablo en una forma extraordinaria, hablando de que ha habido sabiduría, que Dios dice. Hablamos, sigue diciendo, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro está diciendo que de las cosas que Pablo habla, hay algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no han estudiado, los que no estudian, inconstante, tuercen, como también las otras escrituras. Cuando dice las otras escrituras, ya aquí entonces Pedro puso la carta del apóstol Pablo a la misma altura de las otras escrituras, entiéndase del antiguo, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Pero lo que quiero que veamos es que el apóstol Pedro dice que hay gente que lo llamas indocto e incontacte,
Y esa gente tuerce, en otras palabras, le cambian el sentido, le cambian el significado a lo que Pablo estaba enseñando. ¿Por qué razón le cambian el sentido? ¿Por qué razón le cambian el significado? Porque no la estudian correctamente. Al no estudiarla correctamente, ellos tuercen. Y entonces Pedro está diciendo que nosotros no debemos hacer eso. ¿Cómo entonces nosotros no vamos a torcer las enseñanzas de las Escrituras estudiándolas con corrección? Así que hay, repito, él dice que hay cosas difíciles de entender, pero dice entonces que hay gente indoctas, o sea, que no estudian, que las tuercen. Así que esto nos habla de la necesidad que tú y yo tenemos de crear una disciplina que nos ayude a la correcta interpretación de la palabra. Y de eso es lo que queremos hablar, de cómo podemos crear esa disciplina en una forma, vamos a hablar de una forma sencilla. Yo no pretendo ser súper abarcador, esto no es una clase de instituto bíblico o de seminario, es una clase en iglesia de cómo podemos ayudarnos nosotros a tener unos principios. Por eso es que lo llamamos principios de interpretación bíblica. Esto no es una clase de interpretación bíblica, sino poder establecer unos fundamentos que nos ayuden a cada uno de nosotros a entender un poco mejor lo que Dios está hablando. La segunda razón por la que creo que es necesario nosotros tener un estudio cuidadoso de las Escrituras, la primera es porque la Biblia lo manda. Las mismas Escrituras nos dicen que debemos estudiarla. La segunda es el hecho de que la Biblia posee características muy singulares que la hacen ser el libro de los libros. En el pasado hemos hablado de algunas de estas características, pero quiero pasar sobre ellas rápidamente para hablar de por qué entonces esto es un libro tan especial. Es escrita por muchas y diversas personas, aproximadamente 45 escritores de las más variadas estratas sociales y culturales, desde personas sin ningún tipo de estudio, como el caso de Pedro, como el caso de Juan, hasta los mejores eruditos de su época, como es el caso de Daniel y como es el caso de Pablo. También la Biblia es escrita en diferentes estilos y géneros literarios. Tenemos leyes, crónicas, en otras palabras, historia, poesía, profecía, biografía y carta. Como vemos, son géneros literarios distintos y todo eso está dentro de un mismo libro. Es escrito en varias lenguas, se escribe en hebreo, en arameo y en griego. Y cada lenguaje con sus peculiaridades idiomáticas. El hebreo tiene unas peculiaridades idiomáticas muy distintas al griego. Y en estos tres idiomas se escribe la Biblia, y eso es importante. Es escrita en un espacio de tiempo de unos 1600 años, desde que se escribe el primer libro de la Biblia hasta que fue Job, el primer libro de la Biblia escrito, hasta que se escribe el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, pasan aproximadamente unos 1600 años. Entre el 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después, estamos hablando 16 siglos pasan. Moisés vivió 400 años antes de que Troya fuera sitiada y 300 años antes de aparecer Pitágoras. Ahí es cuando existe Moisés y ya se está escribiendo en esa época. Es escrita en diferentes lugares. Es escrita en Sinaí, en desierto. Es escrita en palacio como Babilonia. Es escrita desde una cárcel en Roma. Es escrita desde la isla de Pasmo. Lugares tan y tan distintos, tan y tan diferentes, donde es escrita la Biblia. En adición, podemos mencionar que la Biblia tiene, decimos, 45 escritores, pero tiene solamente un autor, y eso es importantísimo. Son 45 escritores, pero solamente un autor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios
Dios es el autor. Por cuanto toda la Biblia tiene un solo autor, podemos decir que también tiene un solo tema. Todo esto realmente nos habla de una mente inspirando a los hombres tan diversos, a estos 45 hombres, en el transcurso de estos 1600 años, se escribió en lugares distintos, se escribió en palacios, se escribió estando preso, se escribió en el desierto, se escribe en ciudades, estando en lugares tan y tan y tan diversos. Se escribe en 3 continentes, no lo mencioné, pero se escribe en 3 continentes distintos. Se escribe en África, se escribe en Asia, se escribe en Europa, en 3 continentes distintos se escribe. Y todo esto, a pesar de todo esto, hay un solo autor. Hay una sola mente detrás de esto y tiene una misma línea de pensamiento. Pero eso hace importante que para entender eso, como hay tanta diversidad, es necesario un estudio cuidadoso y un estudio serio de la escritura. Y aquí que entonces llegamos a lo que se conoce como hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La palabra hermenéutica es una transliteración del vocablo hermenéutica, el cual se deriva del griego hermeneu. La hermenéutica es simple y sencillamente una forma muy sencilla, es la ciencia de la interpretación. Tú puedes conseguir otras definiciones un poco más completas, más académicas, pero para efectos nuestros, acá vamos a definir hermenéutica simplemente como la ciencia de la interpretación. Etimológicamente, esta palabra significa exponer, publicar, interpretar. Y se dice que la ciencia que nos enseña los principios y métodos y reglas de la correcta interpretación de cualquier texto literario, no simple sencillamente de Biblia. En este caso nosotros estamos hablando de hermenéutica bíblica, pero en las leyes, hay distintos tipos de género literario que habla acerca de hacer ese tipo de interpretación y es esa hermenéutica, que es cómo yo debo interpretar correctamente. Y nosotros vamos aquí a hablar un poquito de lo que es hermenéutica bíblica, tratando de establecer algunos principios que son principios, como mencionó, son principios relativamente sencillos, ninguno de ellos muy complicado, que nos puedan ayudar a entender cómo yo debo ser responsable para seguir el consejo de Jesús de escudriña las escrituras, investiga la escritura, busca la escritura, hazlo con diligencia, hazlo con cuidado. Así que también la hermenéutica tiene como propósito básico proveer los medios para alcanzar la interpretación del objeto de escritura que es estudiado, venciendo los obstáculos que surgen de la complejidad del lenguaje, como decía Pedro en el caso de Pablo. Pedro dice de Pablo, mira que hay algunas cosas que Pablo dice que son difíciles de entender, pero el que sean difíciles de entender no es una excusa para torcer la palabra, sino que el que sea difícil de entender nos pone a nosotros entonces en la responsabilidad de utilizar herramientas correctas para hacer una interpretación correcta. Así que vienen obstáculos que surgen por la complejidad del lenguaje y también por la distancia que separa al intérprete del texto, en otra palabra, tú y yo, de lo que se está estudiando. Cuando hablamos de esa distancia que separa al intérprete del texto de lo que se está estudiando, cojamos, por ejemplo, los evangelios. Los evangelios fueron escritos hace aproximadamente unos 2000 años atrás. Fue escrito en el Centro Oriente, una cultura distinta, y tú y yo estamos aquí en Puerto Rico, y lógicamente, siglo XXI, tenemos una cultura distinta, un idioma distinto, unas costumbres distintas. Por eso crea una separación. Y algunas veces cuando uno estudia y quiere interpretar correcto, uno tiene que ir y buscar un poco acerca de lo que es el contexto sociocultural de la época para uno poder entender algunos conceptos que se está hablando. Así que es importante. Por ejemplo, la Biblia en un momento determinado, Jesús habla acerca de el ojo de que es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja. Y algunas personas
en un momento determinado decían que se refería a una puerta que había, que se llamaba el ojo de la aguja. Y de primera intención uno decía, qué interesante. Y que los camellos para pasar por ahí se tenían que doblar sus piernas, sus patas. Y uno dice, qué interesante, sí, hace sentido que eso es lo que está diciendo. No. Te voy a decir por qué. Porque la puerta esa del ojo de la aguja se construyó en el año 500 después de Cristo. Así que Jesús no estaba hablando de eso. Cuando uno aprende un poco de historia y va un poco más allá, uno dice, sí, la puerta del ojo de la aguja existió, sí. Hay evidencia de que arqueológica de que existió, sí, pero fue 500 años después de Jesús haber hablado, por lo cual Jesús no se podía referir a ella. Y esas son algunas de las cosas y en ese caso pues no tienen un significado trascendente, ¿verdad? No una cuestión de salvación, pero simplemente estoy dando un ejemplo de cómo poder entender un poco más lo que es cultura del momento, esa distancia en tiempo y espacio que hay entre nosotros y ellos, pues puede crear en un momento determinado cierta complejidad, cierto obstáculo más que nada en la interpretación correcta. ¿Sabe? En el sentido más estricto del estudio de hermenéutica bíblica, si nos vamos a hacer bien estrictos, si tuviésemos una clase de seminario, yo tuve la oportunidad, lamentablemente no pude estudiar todo lo que quise, pero tuve la oportunidad de estudiar un poco en seminario. Y una de las cosas que nos estaban enseñando y era necesario era que aprendiera griego. Cogí un año, aprendí un poquito, no mucho, y con el pasar del tiempo la mayoría se ha olvidado, por no decir casi todo. Pero en el sentido más estricto, el estudio de hermenéutica requiere el conocimiento de los idiomas originales, en adición del estudio de aspectos de sociocultural de la época. Pero podemos dar gracias al Señor, los avances tecnológicos que tú y yo tenemos hoy, al alcance de un teléfono, al alcance de un iPad, al alcance de una computadora. Nosotros tenemos acceso a extraordinarias herramientas que hombres de Dios se han dedicado para nuestro provecho. Así que usemos las herramientas, Dicho sea de paso, una de las cosas que hemos estado pensando dar es un seminario, pero ya posiblemente sea presencial, de cómo usar ciertas herramientas para el estudio de la escritura. Es algo que hemos hablado y creo que sí que vamos a hacerlo próximamente. Pero, repito, tenemos grandes herramientas. Blue Bible es una herramienta extraordinaria que se puede utilizar, así como Gateway Bible, YouVersion, que tú puedes ir y revisar distintas cosas. Así que le damos gracias al Señor que esto no exime que tenga la oportunidad de estudiar griego, que tenga la oportunidad de estudiar hebreo, de coger clases de teología sistemática, etcétera, que lo pueda hacer. Pero lo que quiero decir es que no tener la posibilidad de estudiar esos idiomas no nos exime a nosotros de la responsabilidad de estudiar la escritura, porque cuando Jesús está hablando de escudriñar la escritura, no se lo estaba diciendo a los académicos de la época, no era a la gente que estaban allí en el sermón del monte escuchándolo. Ahí está la gente que Jesús les está diciendo escudriñar la escritura. No era a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, no era a los académicos, era a la gente no académica que Jesús le está diciendo que escudriñen, que busquen cuidadosamente las escrituras. Es más, los académicos tenían problemas porque los académicos eran los que torcían. Así que lo que quiero decir es buenísimo. A mí me encantaría dominar idiomas originales, de verdad. Me encantaría poder dominarlo. No lo hago, pero tenemos otras herramientas y con mucho cuidado y mucha responsabilidad podemos llegar a un entendimiento correcto de la escritura. También, repito, no usemos la falta de lo que tenemos, no lo utilicemos como una excusa. Así que la buena interpretación bíblica debe responder la siguiente pregunta.
¿cómo puedo entender lo que significa este pasaje en particular? ¿Cómo puedo entenderlo? Es eso. Si yo logro entender lo que significa un pasaje en particular, yo estoy haciendo buena hermenéutica o interpretación bíblica. Y para eso entonces vamos a estar hablando un poco durante esta clase. Y repito, creo que vamos a tomar 2 clases adicionales según el material que estamos mirando, que vamos a estar utilizando. Amén. Así que antes de entrar a lo que son principios o reglas de interpretación, que en esta clase hoy no vamos a entrar, hoy estamos haciendo una introducción, vamos a hablar acerca de lo que se conocen como postulados esenciales cuando uno va a interpretar la Biblia. Por causa de la naturaleza única de la Biblia, siendo esta la palabra escrita de Dios, el estudio de la misma requiere que se establezcan primeramente una serie de postulados fundamentales en los cuales se basan todos los principios que nosotros podamos mencionar. Después vamos a hablar de reglas de interpretación, pero todas las reglas de interpretación se van a basar primero en estos postulados fundamentales. Y vamos a verlo, son unos 6 postulados que vamos a mencionar en la tarde noche de hoy. Primer postulado: creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Eso yo lo acepto como un postulado cierto, punto. No lo cuestiono. En la interpretación bíblica no entramos a tratar de probar de la existencia de Dios. La Biblia no lo hace en ningún momento, sino que se da por sentado que Dios existe y que quiere revelarse al hombre. Cuando yo estoy hablando de interpretación bíblica, es esto. Cuando Christopher enseña acerca de la apologética y se habla acerca de la existencia de Dios y los demás, si tú te fijas, él tiene que recurrir a otros aspectos fuera de la misma Biblia, porque si no es una referencia circular, y referencia circular no podemos utilizar para ello. Pero un primer postulado: yo voy a estudiar la Biblia, lo primero que yo creo que hay Dios y que Dios quiere revelarse. Dios quiere revelarse a mí. Segundo postulado: creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios y que está plenamente inspirada en todas sus partes, en todas sus partes. Este postulado determina que no nos acercamos a la Biblia como si fuera una colección de libros religiosos donde podemos aprender algo bueno, escogiendo unas cosas y rechazando otras. Reconocemos la Biblia totalmente como inspirada. Como hemos dicho otras veces, la Biblia no es como cuando tú vas a un buffet y tú vas a un buffet y tú hay un montón de alimentos y tú dices, pues quiero esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto sí, esto no, esto quiero un poquito y de esto quiero mucho. No, no. Nosotros, la Biblia es toda inspirada. Yo no puedo escoger para ver si aprendo algo bueno de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios inspirada y toda ella viene para ayudarme en mi vida, en mi toma de decisiones y en vivir una mejor vida para el Señor. El tercer postulado esencial es que hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que necesita del Nuevo para ser entendida en todas sus partes. Y esto es bien interesante porque pienso yo que inclusive muchos predicadores modernos que yo escucho, cometen este error tan grande. Esto nos indica que es imposible para el creyente interpretar el Antiguo Testamento desde una luz distinta que la que nos brinda el Nuevo Testamento. Para yo interpretar el Antiguo Testamento, tengo que mirar, usar el foco del Nuevo Testamento y que con ese foco del Nuevo Testamento, mirar hacia el Antiguo Testamento, alumbrarlo para verlo. También implica que no podemos interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. O sea, lo contrario, no. La Biblia dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto es una sombra del Nuevo Pacto. Yo no interpreto la sombra, sino que para yo interpretar la sombra correctamente, yo tengo que iluminarla. ¿Cómo la ilumino? Con el Nuevo Pacto. Así que es importante. Algunas veces yo escucho predicadores modernos, predicadores proféticos, que cuando yo lo veo,
es como si quisieran judaizarnos. Y a mí me encanta la cultura bíblica. Uno ve cosas tan extraordinarias, pero tenemos que tener mucho cuidado en siempre recordar que el Antiguo Testamento es sombra. Y tenemos que entonces mirarlo a la luz del Nuevo Testamento y no hacer lo contrario. Amén. Cuarto postulado. Creemos que el Espíritu Santo que mora en los creyentes aclara el sentido de la palabra siempre que el estudiante se acerque a ella con humildad y la examine con diligencia. Es un postulado. No existe un mejor intérprete de la escritura que su autor, Dios mismo. Inclusive, él prometió en Juan, Jesús dijo, yo le voy a enviar el Espíritu de verdad. Y él os enseñará. Y en otro momento dice, y él os va a guiar a toda verdad. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado para enseñarnos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está para enseñarnos. O sea que nosotros creemos que el Espíritu Santo que mora en mí, el Espíritu Santo que mora en ti, aclara el sentido de la palabra. Siempre que nos acerquemos a ella con humildad y la examinemos con diligencia. Eso es requisito, acercarse a la palabra con humildad y ser diligente. Por eso que Jesús, repito, dijo, escudriñar, hazlo con diligencia, busca, esfuérzate, indaga. Amén. El quinto postulado, es que creemos que todo estudio de la escritura debe tener una finalidad devocional o práctica, ya que la Biblia no se escribió para satisfacer nuestra curiosidad, sino para nutrir nuestro espíritu y llevarnos a Dios. Una vez yo estaba escuchando un predicador hablando acerca de las 7 cosas que Dios hizo antes de hacer algo. Yo digo, dicho sea de paso, todo se lo inventó. Todo se lo inventó. Porque la Biblia no habla de las 7 cosas que Dios hizo antes de hacer algo. Todo se lo inventó, pero yo digo, y la Biblia debe tener una finalidad devocional. Cuando digo devocional, lo que quiero decir de relación con Dios. Ese estudio de la escritura debe tener una finalidad práctica. Sí voy a aprender, claro que sí, voy a aprender conceptos, voy a aprender ideas, voy a aprender cosas que me llaman la atención, pero debe tener una finalidad porque no está escrita para simplemente satisfacer nuestra curiosidad. Usted sabe que a mí me encanta lo que tiene que ver con escatología, me encanta estudiar Apocalipsis, me molesta cuando la gente simplemente quiere saber de la escatología lo que es, por así decirlo, llamativo. Porque para mí la escatología me habla de Jesús, me habla de la sabiduría de Dios, me habla de su soberanía, me habla de ese Dios mega inteligente que me sorprende tanto y tanto y tanto cada vez que yo estudio y veo, wow, esto estaba en la Biblia y fue escrito 500 años antes de que pasara. Para mí todo eso es tan, wow, me llena de fe. Y esa fe me ayuda a vivir cada día. Me ayuda a vivir cada día. No es curiosidad. No es saber qué significa el 666. No es que el 666 es un... No es eso. Es su curiosidad y está bueno, está chévere. Pero no es para eso que se escribió. Se escribió para atraerme. Dios está con su palabra atrayéndome a Él. No podemos ver la Biblia simplemente como otro libro de estudio. Es el lugar de encontrar la voluntad divina para nuestras vidas. Y una vez encuentro esa voluntad divina para mi vida, es el momento de comenzar a obedecerla. Eso es realmente lo que Dios quiere. Y para eso que
la Biblia, la palabra de Dios es escrita. Y el sexto postulado que quiero ver así brevemente es que el estudiante de la Biblia busca qué ésta dice y no que la misma confirme su posición. En otras palabras, cuando yo me acerco a estudiar la Biblia, yo no estoy tratando de probar lo que yo quiero. Yo no estoy buscando versículos para probar mi teoría. No, 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 no. Eso es un error, por no decir un horror. Yo me acerco a la Biblia para ver qué Dios quiere decirme, qué dice ahí. Debemos tener en presente que lo que nosotros vemos algunas veces como oscuro y aparente contradicción en la escritura no reside en el autor. No, no, no. Como dijo Pedro, algunos tuercen las palabras de Pablo porque no la entienden y la tuercen. El problema está en la interpretación, simplemente en nuestras limitaciones. Por eso es importante seguir principios sanos de interpretación bíblica y por eso es que queremos hablar de este tema, que quizá es un tema un poco árido, pero creo que es un tema bien importante que podamos hacerlo. Ok, hemos hablado de 6 postulados principales o esenciales, pero queremos entonces hablar de lo que es la regla de oro, la regla fundamental cuando hablamos de interpretación bíblica, de hermenéutica bíblica. Y es que esa regla fundamental es que la Biblia es su propio intérprete. Esta regla nos habla de que la escritura es explicada por las mismas escrituras. Tú empiezas a leer un versículo y tú lo lees y algunas veces no lo entiendes y después se está leyendo en otro lugar y entonces se explica lo que tú no entendías acá. Esa cross-referencia en la Biblia que pasa continuamente y se concadena un versículo con otro versículo, un principio con otro principio y así por el estilo, es lo que es tan extraordinario y eso es lo que hace necesario el escudriñar las escrituras. Así que esta regla nos habla que la escritura es explicada por la misma escritura. Esto implica que el estudiante de la Biblia debe estudiar un tema en su totalidad y ver que sus conclusiones están en armonía con otras verdades que enseña la Biblia. Algunas veces uno de los errores que yo veo que se cometen es que sacan un verso fuera de su contexto o un verso sin haber estudiado todo lo que dice sobre ese tema. Y entonces, como hemos mencionado una vez, Miguel González dijo que un verso fuera de contexto es un pretexto. Saco un verso fuera de lo que dice y entonces puedo terminar diciendo un disparate que suena bien, pero por las cosas, aunque suenan bien, no significa que son correctas. Lo que hace que una verdad bíblica sea correcta es que cuando tú la ves, está en armonía con todas las otras verdades de la escritura, porque la Biblia es una, tiene unidad y esa unidad es importantísima que la guardemos. Ninguna doctrina puede considerarse del todo bíblica antes de que ésta logre resumir y encerrar toda la escritura, dice de la misma. Yo tengo por costumbre, cuando estoy estudiando un tema, tratar de leer todos los versículos que yo encuentro en la concordancia que hablan de ese tema. Algunas veces he leído 300, 400, 500 versículos y después cuando voy a predicar uso 3 o 4 de los 400 que leí. Pero ahora mismo responsabilidad leer los 400. Si quiero ser responsable en mi predicación y decir que eso es lo que dice la Biblia. Porque si no lo hago, y lo que quiero decir es que tenemos que asumir responsabilidad. No te estoy diciendo que tienes que leer 400 versículos para hablar, pero en mi caso, como predicador, como maestro, como pastor, esa es mi responsabilidad. O sea, a donde Dios me llamó, yo tengo que ser responsable con el llamado. Y yo no puedo, simple y sencillamente, porque leí un versículo que habla de fe, esto es lo que dice fe. No, yo tengo que leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Dicho sea de paso, la palabra fe en el Antiguo Testamento
básicamente no se utiliza. Hay un versículo que dice que el justo por la fe vivirá, pero en el original hebreo no se usa para la palabra fe en ese versículo. Así que la palabra fe es una palabra neotestamentaria. Eso es un principio interesante. Pero ¿cómo yo aprendo eso? Estudiando, leyendo. ¿Eso significa que en el Antiguo Testamento no había fe? No, eso no es lo que dije. Eso no es lo que dije. Lo que dije es que la palabra fe no se usa, pero el concepto fe está inmerso en todo el Antiguo Testamento. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. Por eso es que Abraham es llamado así. Y por eso cuando tú lees el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos habla de los héroes de la fe, y todos los héroes de la fe son del Antiguo Testamento. O sea, que se puede llegar a la conclusión que no, por ejemplo, una vez yo escuché un predicador diciendo, la Biblia dice que el hombre debe amar a su mujer. Y después dice que la mujer debe honrar al hombre. Este predicador tan extraordinario está diciendo que la mujer no tiene la capacidad de amar, que el hombre tiene la capacidad de amar, pero que Dios no creó a la mujer con la capacidad de amar. Y que por eso es que dice que el hombre ame a la mujer, y a la mujer simplemente dice que honre al hombre. Yo dije, wow, ¿de dónde sacó eso? De ese versículo, él deduce que la mujer no tiene la capacidad de amar. ¡Qué disparate! ¿Cómo entonces fue creada a la imagen de Dios cuando Dios es amor? ¡Qué disparate! Pero eso es lo que se pasa cuando se saca un versículo, se trata de interpretar a solas, sin ver cómo ese versículo se relaciona con el resto de la verdad bíblica. La Biblia tiene una unidad de mensaje, de pensamiento y de doctrina. Esto es lo que nosotros llamamos unidad de doctrina. Unidad de doctrina es que las cosas se van encajando, se van entrelazando una con las otras. Nosotros en Comunidad Cristiana Arecibo, nosotros aceptamos el credo de los apóstoles. Nosotros lo aceptamos como un resumen básico de los principios de doctrina. No decimos que ahí está toda la doctrina, no. Pero el credo de los apóstoles a nosotros nos parece y lo hemos aceptado como parte, dicho ese paso, está en nuestra reglamentación, está establecido, que nosotros aceptamos el credo de los apóstoles como el resumen básico de las principales doctrinas de la Biblia. Ese es el famoso creo en Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que permíteme mencionar que esta clase que estamos comenzando hoy, como dije, vamos a dar mínimo dos clases adicionales de este tema. Esta clase se ha preparado para personas que no conocemos los idiomas originales. Por lo cual la forma en que se va a presentar la clase, las reglas han sido adaptadas a nuestra realidad. Si tú buscas un libro académico de interpretación bíblica, pues tú vas a encontrar unas reglas que yo no voy a hablar aquí de ellas, y posiblemente no vas a encontrar reglas de las cuales sí yo voy a hablar aquí de ellas. ¿Por qué? Porque hemos estado tratando de adaptar esta clase a lo que es nuestra realidad, que es que somos personas que no hemos estudiado hebreo, no hemos estudiado arameo, no hemos estudiado griego, no hemos estudiado teología sistemática, no hemos estudiado trasfondo del Antiguo Testamento, trasfondo del Nuevo Testamento, no hemos cogido esa clase. Pero entonces, ¿significa eso que no podemos interpretar la Biblia? No. Vuelvo a el primer versículo. Jesús le está hablando cuando dice escudriñar las escrituras. Jesús no le está hablando a los académicos. Jesús le está hablando al pueblo. Y es al pueblo que Jesús le dice, estudia la escritura con diligencia. Por eso yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad, no importando tu escolaridad, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder estudiar la escritura, porque a cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es lo principal. A eso le añadimos dos o tres ayudas que vamos a estar hablando de ellas de una forma lo más práctica posible de cómo poder estudiar las escrituras. También las reglas de interpretación bíblica las vamos a estudiar
desde tres enfoques distintos que se complementan uno a los otros. Así que permíteme hablar de esos tres enfoques, que son los que vamos a dar. Primero vamos a estar hablando de reglas relacionadas con el texto, esto es lo que llaman reglas gramaticales. Ahorita vamos a estudiar el análisis del texto desde la perspectiva literaria, o sea, acuérdate que hay alegoría, hay símile, hay metáfora, hipérbole, paradoja, parábola, lo que significa, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, vemos cuando Jesús mismo interpreta parábola. No podemos interpretar la parábola de una forma 100% literal, porque, por ejemplo, vamos a decir la parábola de el juez injusto y la viuda. La viuda representa al creyente. El juez injusto representa a Dios. Espérate, ¿un juez injusto representa a Dios? Sí, porque es una parábola. No hay una equivalencia exacta. Están enseñando, trayendo una enseñanza. Pero hay gente que trata de interpretar y apretar las cosas en una forma que digo, espérate, eso no es lo que dice ahí. Por favor, seamos responsables con la interpretación bíblica. Así que lo primero son reglas gramaticales. Lo segundo, reglas de unidad relacionadas con el contexto. Estas reglas están relacionadas con el cómo se usan las palabras dentro de la Biblia y el cuidado que debemos tener en la interpretación teológica de la misma. O sea, la Biblia, cuando se habla de ciertas palabras, las vamos utilizando de la misma manera. Y esas reglas de unidad, de cómo un tema se va desarrollándose a través de la Biblia es importante. Yo no puedo sacarlo fuera y tomarlo. Ya lo hemos mencionado, no puedo sacarlo fuera del contexto. No. El contexto es importante. Leo literal lo que dice, pero tengo que leer en contexto. El contexto de un versículo es su capítulo, el contexto de un capítulo es su libro y el contexto del libro es toda la Biblia. Así que cada cosa la tengo que leer en su contexto y eso es importante. El tercer tipo de reglas que vamos a estar hablando son reglas históricas, sociales y culturales. Aquí evaluamos todas las reglas que tienen que ver con nuestro conocimiento de los acontecimientos socioculturales de la época en la que se escribe la Biblia, y también vamos a entrar en estudio de a quién se le escribe, por ejemplo, la diferencia entre Mateo, cómo es escrito, que Mateo es escrito para judíos, mientras que Marco es escrito, se entiende que es escrito para los gentiles. Lucas es escrito para una persona, un erudito en forma especial, y Juan es escrito para la iglesia. Juan es el último de los evangelios escrito y es escrito desde una perspectiva distinta. Y eso me habla, eso es el destinatario. Y el destinatario cambia un poco el estilo de cómo se escribe. No cambia el sentido el sentido en que se cambian los hechos, pero sí cambia un poco el estilo de cómo las cosas se escriben. Y eso es importante. Como último asunto por hoy, como mencioné, vamos a tener mínimo 2 clases adicionales, pero como último asunto por hoy, quiero volver a enfatizar que el propósito de esta clase es darnos una ayuda básica. Es una ayuda básica que en ningún momento debe entenderse como que cubre todo lo que tiene que ver con el tema de interpretación bíblica. No voy a ser tan arrogante de decir que estamos dando una clase, que estamos cubriendo todo. No. Mi intención es que muchos hermanos en esta época me han dicho, quiero estudiar la Biblia, ¿qué debo hacer? Quiero estudiar la Biblia, ¿cómo hacerlo? Y les digo, no es uno, ni dos, ni tres. Varios hermanos se han acercado en los últimos meses para hacerme esta pregunta. Quiero estudiar la Biblia, ¿cómo puedo hacerlo? Y desde esa perspectiva es que queremos dar estas clases de principios de interpretación bíblica para ayudarnos a cómo interpretar la Biblia desde la perspectiva de lo que son principios, de lo que son reglas básicas, sencillas, que no tenemos que ser académicos, no tenemos que ir a la universidad para poder
entenderla y para poder aplicarla en lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestra relación con el Señor y lo que Dios quiere. Yo espero que, honestamente, yo espero que sean clases que nos puedan ayudar y que en la medida en que vayamos avanzando, cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, no lo conocemos todo, pero es un tema que hemos llevado tiempo estudiando y tratamos de ser responsables en lo que es el estudio de la escritura. No podemos equivocar porque perfectos no somos, ¿verdad? Pero tratamos de ser responsables y hacer nuestro mejor esfuerzo. Y eso, lo que hemos aprendido durante todas estas décadas que llevamos haciendo esto, queremos de alguna manera poder, de una forma sencilla, transmitirlo y que te pueda ayudar. Así que eso sería por hoy toda la clase. Ya la semana que viene vamos a ir dando por lo menos algunas reglas de interpretación y ver algunos ejemplos. Así que, bueno, cuando digo la semana que viene, en la próxima vez que me toca a mí dar la clase realmente. Así que muchas bendiciones, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y Tamar, seguimos entonces contigo.